Vamos a empezar aquí. Vale, en la presentación tiene un nombre algo extraño, ¿verdad? ¿Cómo se llama la presentación? Jason. Jason, ya lo veo afuera, el nombre del archivo se llama Jason. Y no porque sea el de los sueños, ¿verdad? No. ¿Quién es Jason? ¿El espantapájaros? No. ¿O el de la cara tapada? El de la cara tapada. De la cara tapada con el machete. Imagínense que antes esas eran las películas de miedo. Y a eso le teníamos miedo. Vaya, ahora no, y son diferentes, ¿verdad? Son más reales, la verdad. A mí no me gustan, por cierto. Me dan miedo. Es ilógico, pero como dicen que cada cuerpo, ¿verdad? Las reacciones es diferente, ¿verdad? Y las sensaciones, entonces, literal, yo siento como que fuera real. Vaya, bueno, después de ese corte comercial que acabamos de hacer, el tema en sí siempre va junto con las matrices, ¿verdad? Me dice el compañero, buenos días, pues, sí, ok, gracias Jimmy. Vale, como decía, el tema siempre va junto a matrices, pero hay un concepto aquí que se llama JSON, no se llama JSON. Nosotros le decimos JSON por cómo se ve, ¿verdad? La abreviación o cómo se escucha la J con S y O N, JSON. Pero realmente el concepto es JSON. ¿Ya? ¿Y qué es JSON? Esto es lo que nosotros vamos a ver este día. El objetivo es aprender conceptos básicos de JSON. O sea, prácticamente es... Siempre va dentro de algo que se llaman los manejos de datos, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, dentro de lo que es el mes que estuvimos trabajando con JavaScript, pues, ¿cuál es el objetivo principal de un programa? Vamos a ver si alguien, en todo lo que nosotros hemos estado aquí haciendo ejercicios, ¿qué es lo que más se trabaja dentro de un programa? ¿Qué es lo que uno anda de un lado para otro? ¿Qué es lo que uno elimina? ¿Qué es lo que uno actualiza? ¿Qué es lo que uno inserta? Registros, datos. Datos, así es. Entonces, quiera sea o no, el objetivo de los lenguajes, ¿verdad? Es el manejo de los datos, ¿verdad? Ya sea que sea texto, número o sea un objeto, ¿verdad? Como lo son las imágenes. Entonces, por esa razón, los programas, ese es su objetivo, manejar datos. Y ahorita, pues nosotros solamente con JavaScript nos damos cuenta que podemos manejar los datos a nivel de pantalla. O sea que JavaScript se carga de eso, de ir almacenando y creando las estructuras de variables, de que un dato se guarde en una variable, que ciertos datos se guarden en las matrices, y así, ¿verdad? Esas son estructuras de datos, para que en algún momento estas puedan ser llevadas a la base de datos, ¿verdad? Pero ya ahí, ¿quién se conecta? Se conecta PHP y MySQL, ¿verdad? Porque está tomando la información, JavaScript se la manda a PHP, PHP se la manda ¿a qué? A la base de datos. Entonces, esa es una conexión. Hay un módulo que se llama técnicas de comunicación interactivas. ¿Quién ya lo llevó? Yo creo que nadie. Es Ajax. Nadie ha llevado Ajax. Entonces, ahí es donde ustedes concentran todo lo que hemos visto, ¿verdad? En el caso de los que ya vieron algunos módulos. En el caso de que no en su momento, pues lo van a ver, ¿verdad? Pero en ese módulo se concentra la inserción a la base de datos, el manejo del PHP y el JavaScript, ¿verdad? Las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, Ajax no es un lenguaje de programación, ¿verdad? Es una técnica que se utiliza para incorporar varios lenguajes de programación. Pero eso ya en su momento, pues, lo verán, ¿verdad? Ahora, JSON o JSON en sí, ¿qué significa? Si nosotros nos vamos un poquito más abajo, la palabra JSON significa JavaScript Object Notation, o sea, notación de objetos de JavaScript. Eso es una notación de objetos de JavaScript. La que está antes es ahí. Entonces, eso significa JSON, notación de objetos de JavaScript, ¿verdad? Entonces,
¿Para qué se utiliza esta forma de poder manipular objetos? Nosotros no podemos dejar de mencionar los objetos, ¿verdad? Porque es lo que nosotros manipulamos en la página web, ¿verdad? Los objetos. Entonces, los objetos tienen propiedades, ¿sí? Por ejemplo, si un objeto es una caja de texto, ¿cuál sería una propiedad de una caja de texto? ¿Alguna idea? ¿Ah? El color. Son propiedades, sí. Pero está bien porque son propiedades que en este caso de estilo, ¿verdad? Pero siempre para la caja de texto. Pero la propiedad en sí se llamaría estilo. Y los estilos tienen sus propiedades, ¿verdad? El Pero tamaño. el objeto podría tener una altura, eso sí, porque la altura se puede meter directamente, igual que la anchura. Pueden ser propiedades directas. Otra cosa que podría ser su propiedad es el valor de la caja de texto, lo que tiene adentro. Entonces, la propiedad no se llama valor, ¿verdad? La propiedad se llama value. No sé si ya la han escuchado, ¿verdad? De por cierto, ya la hemos visto, ¿verdad? En más de algún código que hemos hecho. ¿Ya? Entonces, las propiedades son aquellas que me ayudan a poder darle la forma a mi objeto, ¿verdad? La forma que yo quiero. Por eso es que cuando ustedes llevaron ya sea componentes o lógica al inicio, ¿verdad? Siempre les mencionan clase y objeto, ¿verdad? Porque en la clase es la estructura de donde nace el objeto, ¿verdad? Entonces el objeto ya es algo que se crea, ya es algo más visual, algo que se puede manipular, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a crear eso. Vamos a trabajar con estructuras de objetos a nivel de datos. Esa es otra cosa. O sea, crear un objeto que me permita manipular varios datos. Por eso es que siempre estamos en el concepto de matriz. Pero como yo le dije cuando vimos la primera vez matrices, no hay solo una forma de crear una matriz. Hay muchas formas de crear matrices. ¿Ya? Entonces ya vimos cuántas, ya vimos como tres, ¿verdad? Creo yo. La del new array, la de una matriz vacía y cuando una matriz la llenamos con elementos, ¿verdad? Esa es la que nosotros hemos estado viendo. Ya, solamente una consulta, ¿me escuchan bien? Sí, profesor. Ah, ok. Que me cayó esto. Vale. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que hay otra forma más de crear una matriz, que es a nivel de objetos, ¿sí? Entonces, por eso es que al inicio siempre estamos en el tema de matrices. Entonces aquí abajo dice un concepto técnico, dice que JSON o JSON es una forma, es un formato ligero de intercambio de datos. Se le llama ligero porque la estructura es bastante sencilla, ¿ya? Para poder llevar la información, ¿verdad? Luego, en la parte de abajo, me dice que tengo dos formas de llevar esa estructura. La primera es en una colección basada en dos, que es nombre y valor. Por ejemplo, nombre, Verónica, apellido, Guevara, edad, 40. Un ejemplo, no que tenga 40. Estatura, 1,75. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Un nombre y un valor. Un nombre y un valor. Entonces, eso se refiere a una colección de pares. Nombre y valor. ¿Ya? Luego tenemos una lista ordenada de valores. Quiere decir que yo puedo llevar nada más los valores. Que yo le diga nombres. Ángel, Jennifer, Adrián, Verónica, Juan, Pablo. Esa es una lista de valores. ¿Se comprende? Entonces, me dice que tengo esas dos formas de poder llevar el objeto.
Ahora, ¿qué es un objeto? Es lo mismo de la estructura 1. Es un conjunto desordenado de pares, nombre y valor. ¿Por qué desordenado? Porque yo puedo mandar, no, por decirlo así, ¿verdad? Yo puedo mandar información en ese objeto y no necesariamente la mando como está en la base de datos. Así como, digamos que en la base de datos yo tengo una tabla y en la tabla está el código, el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección. Y yo en la estructura que mando, digamos, el código ya no lo mando porque el código ya va. Solo mando, digamos, el teléfono y la dirección. ¿Era lo único que estaba en la base de datos? No. Pero en la creación del objeto, yo puedo decidir cuáles van a ser los nombres y los valores que yo voy a mandar. Ojo con esto. Cuando él dice nombre, él se refiere a una propiedad de un objeto. ¿Ya? Por ejemplo, vea, yo le dije una caja de texto. ¿Cuál sería una propiedad de una caja de texto? El value. ¿Y cuál sería el valor de esa caja de texto? Lo que nosotros le ingresamos a la caja de texto. Ejemplo, value, 2 puntos, Verónica. ¿Ve? Entonces, un ejemplo, ¿ve? ¿Sí? O value 2.0. ¿Qué significa? Que la caja de texto va a tener un valor de 0. Eso significa cuando dice nombre y valor. O sea, el nombre es la propiedad del objeto y el valor es lo que equivale a esa propiedad. ¿Ya? Entonces, dice que es desordenado por eso, porque no importa cómo yo lo envíe, al final siempre va a funcionar. Bueno, di. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se crea un objeto. Un objeto inicia con ¿qué dice? ¿Con qué inicia? ¿Qué son esas? ¿Llaves o corchetes? Solo mueven, ¿no? Son llaves. O sea que cuando yo voy a crear un objeto, lo primero que voy a abrir son llaves. ¿Ya? Luego, la representación ahí de la palabra string es el nombre. ¿Ya? Es el nombre. Y dice string porque eso me indica que es un texto. ¿Sí? Anótelo, no le voy a olvidar, no decir, no, es que aquí dice string, es una cadena. No, el hecho de decir string sí es una cadena, ¿verdad? Pero la representación de esta estructura, ¿por qué es? Porque lo que va ahí es un texto. ¿Eso qué significa? Si es un texto, perdón, si es un texto, ¿cómo lo voy a colocar? Entre comillas, así es, entre comillas. Entonces, luego tenemos, después del string, ¿qué sigue? 2 puntos. ¿El 2 puntos tiene relevancia aquí? Sí. Los 2 puntos significa la separación. ¿Ya? Eso significa la separación. ¿Entre quién, profe? Entre la propiedad y el valor. ¿Por qué ahí dice value? Ah, porque ahí va el valor. ¿Coincidencia que value también es una propiedad? Sí, coincidencia. Pero no estamos hablando value como propiedad, sino value como significado. ¿Y value qué significa? Valor. Y luego, ¿qué está después de value? El cierre, la llave, así es, la llave. Vaya. Ojo, aquí solamente es un ejemplo, ¿verdad? Que como que yo estuviera creando un objeto solo ¿con qué? Con una propiedad y un valor. Pero ¿qué pasa si después del value, en lugar de cerrar el objeto, yo quiero agregar otra propiedad y otro valor? ¿Cómo separo mi primer bloque del segundo? Excelente. Aquí abajo le está diciendo que usted puede utilizar coma para poder separar una propiedad de la otra. ¿Ya? Eso significa que yo puedo tener n cantidad de propiedades en un objeto, ¿verdad? N cantidad. Puedo mandar los que yo necesite enviar. No van a ser miles, ¿verdad? Pero sí pueden ser
más de 20 incluso, ¿verdad? Porque si mando un dato a la vez, es muy diferente a que mande varios datos a la vez. Les voy a hacer un ejemplo. Me dice, voy a utilizar la pizarra de Zoom para el ejemplo. Vale. Ustedes me van diciendo, yo se lo voy a colocar. Para poder crear un objeto, yo utilizo la palabra var. ¿Por qué var? Porque var es una forma de indicarle el nombre que yo quiero. Si yo a lo que voy aquí, por ejemplo, datos, le voy a colocar igual 1, eso significa que eso es una variable, porque solo almacena un dato. Así es. Si yo vengo y a datos, uy, ¿qué pasó? Se fue. Espérenme que se me quedó pegada. Ahí va. Vale, pero si yo vengo y hago esto, ¿eso qué significa? ¿Que datos es una matriz? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tienen que estar seguros de su respuesta. Te voy a preguntar individualmente si lo veo distraído. Y si hago esto, ¿qué significa? Ajá, aquí Samuel, que está distraído. ¿Qué le dije? Ajá, ¿qué significa eso? ¿Qué es datos? ¿Qué datos son? No, es una matriz. También. Solo que la diferencia es que esta matriz la está creando a nivel de un objeto de JavaScript. Porque está utilizando la palabra new. Lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Pero, si yo hago esto, ¿qué estoy creando? Un objeto a nivel de JSON. JSON, cabal. A nivel de JSON. ¿Sí? O sea, hay una diferencia entre una matriz que es un objeto de JavaScript a un objeto de JSON. La que es propia de JavaScript lleva la palabra new y la palabra write. ¿Ya? Pero la que es de JSON solo lleva los corchetes. No, las llaves, ¿verdad? Los corchetes son para las matrices normales. Lleva las llaves. Así es, las llaves. No sé si se comprende esta parte. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Cuando él dice que es una lista, es porque aquí en medio, ¿verdad? Aquí en medio usted establece lo que él dice. El par de nombre y valor. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, yo voy a mandar un registro. Entre comillas, el nombre sería este. Nombre. ¿Por qué? Porque yo quiero mandar un nombre. Le digo 2 puntos. Luego puedo decirle entre comillas, dependiendo el tipo de dato, y mando el nombre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí yo estoy mandando el par, el nombre y el valor. Luego, si yo quisiera colocar otro par, ¿cuál es la separación? La coma. Entonces usted dice, coma, voy a ampliar aquí un poquito, coma, y usted dice, comía, y por ejemplo el otro sería apellido, ¿verdad? 2 puntos, y por ejemplo, ¿qué va? ¿Ya? Y llamando 2 pares. ¿Ya? Y así puedo ir creándole, añadiéndole más y más, solo con la separación de la coma. Pero ya más de un dato significa que ya no es un objeto así, ¿ve? Un objeto común, sino que como ya es una lista, ya se va creando una lista, entonces, sí es cierto, profe, usted está mandando un registro.
Porque ahí estoy mandando un registro. Estoy mandando el nombre de la persona, el apellido de la persona, puedo mandar la edad, puedo mandar el número de teléfono, puedo mandar su dirección. ¿Eso qué sería? Un registro. Pero ese registro tiene diferentes datos. Por lo tanto, desde el momento que uno maneja diferentes datos, ¿en qué se convirtió ese objeto? En una matriz. En una matriz. Así es, se convirtió en una matriz. ¿Qué otra forma de decirle a la matriz? Es la palabra arreglo. ¿Ya han escuchado la palabra arreglo? Pero para otra cosa. Pero sí, vean. Otra forma de decir matriz es decir arreglo. Porque es una estructura. ¿Ya? Es una estructura. Entonces, después de la siguiente, voy a volver a compartir. Permítanme. Después de acá, la siguiente diapositiva está la palabra, que era lo que yo le decía. La palabra arreglo, que es una colección de valores. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el ejemplo que colocamos, una colección de valores. ¿Ya? Ahí estamos. Hasta el momento creo que no hay pregunta. ¿O sí? No. Bueno, entonces, los arreglos nosotros ya los habíamos visto. Normalmente, bueno, aquí me voy a saltar un poquito. Esto más que todo para cuestiones de teoría, ¿verdad? Ahí le va a quedar a ustedes, ¿verdad? ¿Qué es un valor? Ya sabemos que es una cadena de caracteres que pueden ser, pueden ir entre comillas dobles, pueden ser números, pueden ser valores. O sea, cuando le dicen que un valor, el valor es lo que yo envío, ¿verdad? Por ejemplo, yo envié mi nombre. ¿Mi nombre qué tipo de dato es? Es una cadena o un string o un texto. ¿Ya? Pero también dice que existen números. Pero también dice que existen valores true y valores false. ¿Qué significa true y false? Que son valores lógicos, verdadero o falso. Pero también dice que existe un valor que se llama null. ¿Y null qué me indica? Vacío, nada. ¿Ya? O puede ser un objeto, dice, o puede ser un arreglo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, me voy a regresar a la pizarra para que más o menos ustedes vayan entendiendo las ideas. Este es un objeto, pero yo puedo tener también esto. Por ejemplo, yo puedo decir var lista-alumnos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que voy a manejar varios alumnos. Y puedo hacer esto. Igual, llave, nombre, perdón, sería entre comillas, nombres, cierro comillas, lo voy a ampliar aquí, 2 puntos, y aquí voy a hacer algo. Y puedo tener esto. ¿Cómo? Y aquí voy a tener, entre comillas, apellidos, cierro, 2 puntos, al 91, al 93. Uy, perdón. Al 91, al 93 y al 125. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Vean bien el ejemplo que les acabo de colocar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, chicos? Me van a pegar un susto. ¿Qué dijo aquí? Perdón, ¿alguien dijo algo? Ese es un arreglo, así es. Bueno. En el contenido de valor dice que puede ser un objeto o un arreglo. Y estas estructuras, dice, pueden añadirse. ¿Qué significa eso?
Si yo veo el carácter inicial después del igual, eso me da a entender que el valor del listado alumnos, ¿qué es? Está bien, pero le falta algo. Desde el momento en que lleva llaves, ¿qué me indica? ¿Qué es listado alumno? Que es un objeto. Sí, ya lo habíamos indicado. Desde el momento que lleva las llaves, es un objeto. Pero ese objeto maneja adentro de él una lista, una matriz. Maneja dos. Maneja la de nombres y maneja la de apellidos. ¿Va? O sea que un objeto puede llevar matrices. Sí. Entonces, aquí adentro, ¿cómo iría? Aquí adentro iría de esta forma. Voy a utilizar aquí las comillas. Iría, un ejemplo, vean. Juan, coma, María, coma, y Julio. ¿Va? Y aquí podría ir Orellana, coma, Pérez, coma, y López. No lo voy a poner ahorita tilde ni nada para no interferir ahora. Y quedaría así. Cuando las matrices se empiecen a llenar del objeto, entonces así se vería. Ya esto ya no es tan básico. ¿Verdad? Esto ya no es básico. Esto ya es un poquito avanzado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya estoy manejando objetos y que dentro de su objeto la estructuración de los datos son matrices. ¿Ya? Es bien diferente lo que se está enviando. ¿Pero se puede? Sí se puede. Entonces, como yo ya sé que si veo llaves son matrices, perdón, que si veo corchetes, perdón, son matrices, yo confundo las dos, que si veo llaves es un objeto, que si veo new arrive es una matriz. ¿Ya? Entonces, ahí voy identificando. No necesariamente me tengo que memorizar los códigos, ¿verdad? Porque la idea es eso, sino aprenderse aquello que me va a servir para crear algo. Hay bases. Si usted se da cuenta, hay bases. ¿verdad? Si yo quiero crear una función, ¿qué palabra tengo que utilizar? Function. Si yo quiero crear una variable, no importa en qué se vaya a convertir después, ¿qué voy a utilizar? Var. Var. Así es. Otra forma de crear una variable, ¿cuál es? Let. Led, así es. Si yo quiero crear una matriz, ya sé que tengo que decir var, el nombre que le quiero colocar, igual, y cómo voy a crear la matriz. Ya sea con llaves, ya sea con new array. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de funciones manejo? Cuando se crean funciones, ¿cuáles son los dos tipos? En las cuales se clasifican, vean, no porque yo no las clasificara, pero las clasifican. ¿Cuáles son esos dos tipos de funciones? Recuérdenme, por favor. Funciones. Excelente. Las simples y las parametrizadas. ¿Ya? Las que reciben un dato para poder ejecutarse. ¿Dígame? No. Las que reciben un dato para poder ejecutarse. Son variables. Las variables públicas y las variables privadas. ¿Esas de qué depende? De dónde están creadas. Porque es su ámbito. Vale, entonces, regreso a la presentación. Voy a ir un poquito más abajo. Y bueno, estos son datos, tipos de datos, ¿verdad?